de 19.20. Pues, anoto acá y me da el valor en pesos mexicanos, que en este caso serían 270,579.84. Hasta aquí entonces tenemos esa primera parte. Y luego se agregan, en el caso que les estoy poniendo, los incrementables, que son, entre otras cosas, los fletes. Se pagaron $2,550 también de los fletes. Igual los multiplico por el tipo de cambio del dólar americano y eso me da un total de 48,960. Hay otro incremental que es el cruce, que fueron $100, eso se paga generalmente cuando llegan a la aduana, ese cruce se paga, entonces tenemos $100 y tenemos lo que son el costo de los embalajes. En este caso tenemos costo de embalajes que es por $5,000. Hacemos igual la aplicación del tipo de cambio y tenemos que nos da 96,000. Por tanto, este dato que tenemos aquí es el valor en aduana. Son todos los gastos que yo pagué previo a la llegada de mis mercancías a la aduana. Hasta antes de que llegaron mis mercancías a la aduana y me presento a elaborar el pedimento, entonces le voy sumando todos los incrementales hasta obtener ese valor en aduana, ¿sí? En este caso me van a dar 417,459.84. Ese valor en aduana entonces va a ser mi base para calcular el arancel. Vuelvo a repetir, como las mercancías se están trayendo de China, no tengo un tratado internacional de comercio, por tanto tengo que calcular el arancel. ¿Qué es el arancel? Pues es el impuesto general de importación. ¿Cómo sé cuál es el porcentaje que le tengo que aplicar? O bien la cantidad que voy a aplicarle a mi mercancía, a mi valor en aduana. Bueno, pues eso me lo va a dar justamente la ley general de impuestos de importación y exportación, que se las voy a compartir en este momento. Es esta, también ya se las compartí ahí en el grupo, ahí aparece, si la ven, jóvenes, les puse la ley general, la ley de impuestos generales de importación y exportación. Sí. Vale, muy bien. Con esta ley que ya se las compartí, es un poco larga, muy amplia, porque viene todo lo que son las fracciones arancelarias. Lo que voy a hacer es ubicar la fracción arancelaria y voy a ver cuál es el porcentaje. Los aranceles se calculan con base en un porcentaje al cual se le llama ad valorem. Puede ser un arancel, una cuota específica, en cuyo caso se le denomina arancel específico, o puede ser un arancel mixto, en donde yo aplico un porcentaje y una cuota. Existen esas diferencias de aranceles. En este caso, en nuestro ejercicio, va a ser un arancel ad valorem, es decir, un porcentaje. Lo que voy a hacer entonces es buscar lo que estoy haciendo la importación, en este caso son cepillos de dientes. Entonces lo que yo les recomiendo es presionen control F, les va a aparecer buscar y entonces le anotan ahí cepillos de dientes. Cepillos de dientes. Y entonces, pues ya hacen la búsqueda. Y los va a llevar justamente a la fracción arancelaria. Aquí se tarda un poquito en encontrar, porque son muchísimas hojas, entonces son 754 hojas. Se tarda un poco, pero bueno, nos va a devolver la fracción arancelaria. Yo en el apunte ya les puse la fracción arancelaria, en este caso es la 9603.21.01, de hecho se encuentra muy hacia el final de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, y nos presenta justamente lo que es el porcentaje que voy a aplicar sobre el valor en aduana para calcular el impuesto general de importación, que también se denomina arancel. En este caso nos presenta la tabla de los aranceles, nos presenta son 3 columnas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, en donde en primer lugar tenemos lo que es la fracción arancelaria, enseguida viene el concepto de la mercancía, ahí está, ya me encontró entonces justo lo que yo voy a importar, lo que quiero importar, que son cepillos de dientes, y bueno, aquí aparece la fracción arancelaria, que es la 9603.21.01, que son cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas,
nos da esta columna en donde dice que, bueno, la unidad de medida en la que generalmente se comercia o se realiza las transacciones por pieza, y me da en primer lugar esta primera columna, me dice el porcentaje que voy a aplicar, que son el 20%, y en el caso de la derecha nos presenta lo que sería el arancel en caso de exportación, que aquí esto de EX lo que me indica es que están exentos. Bien. Si ustedes notaron, cuando yo hice el cálculo del valor comercial de la factura, no le agregué IVA. ¿Por qué? Porque en general todas las operaciones de comercio exterior vienen tasadas, esas facturas del proveedor extranjero vienen sin IVA. Esto es para evitar la doble tributación. Entonces, todas las operaciones de comercio exterior vienen sin IVA. Al proveedor extranjero yo no le voy a pagar IVA. ¿En qué momento se calcula el IVA? Cuando llega a la aduana. Y en la aduana se elabora el pedimento y se calcula el IVA. ¿Sobre qué importe? Ahorita vamos a ver. La ley del IVA nos los indica. Bien, entonces, regreso a esto del arancel. Me dice entonces mi fracción arancelaria y enseguida viene el importe o el porcentaje que le voy a aplicar al arancel. En este caso es del 20%. Vale, muy bien. Entonces voy ahora a mi hojita de Excel y vamos a agregar esa. Muy bien. Entonces la fracción arancelaria es la 96. Ahí me la está pidiendo. Creo que se los pido. No, perdón. La tasa acorde con la fracción arancelaria. En este caso es del 20%. Entonces le agrego el 20% y automáticamente me calcula el arancel. Bueno, que no es otra cosa más que el valor en aduana multiplicado por el 20%, que es la tasa, ¿sí? Ese 20% puede variar dependiendo lo que yo esté importando, ¿sí? Dependiendo de lo que yo esté importando. Entonces, acorde con el ejercicio que yo les planteé, los 3 ejercicios que les envié para que ustedes los resuelvan y que practiquen estas cuestiones de los impuestos de importación y los aranceles, dependiendo de los conceptos que estoy importando, pues van a ser diferentes los porcentajes que voy a aplicar. Eso es muy importante, no en todos los casos es el 20%. Vale, muy bien. Por tanto, mi arancel en este caso sería de 83.491.91. Enseguida, bueno, se tiene que calcular también el derecho de trámite aduanal. Esa es otra contribución que se tiene con motivo de la importación. Esto lo establece pues la Ley Federal de Derechos en su artículo 49, que dice, bueno, se pagará el derecho de trámite aduanero por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la ley aduanera conforme a las siguientes tasas o cuotas. Y nos dice que es del 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que va a ser del 8 al millar y que se aplica sobre el valor de aduana. ¿Por qué? Bueno, pues porque para el cálculo del impuesto general de importación se utiliza como base gravable el valor en aduana. En los casos distintos a los señalados en las siguientes fracciones o cuando se trate de mercancías exentas conforme a la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación o a los tratados internacionales. Y bueno, ahí vienen otras fracciones que se refieren a otros tipos de importaciones. Generalmente este procedimiento que yo les estoy aquí presentando es cuando se tratan de importaciones definitivas. Existen otras que son de exportaciones no definitivas y entonces el cálculo es diferente. Aquí es importante hacer mención que se enfoca en lo que son las importaciones definitivas. ¿Y qué implica eso de 8 al millar? Bueno, pues implica hacer, aquí lo voy a poner, una división 8 sobre 1000. Eso es 8 al millar, ¿sí? Que ahí se los puse en el apunte y que me va a dar 0.008. Entonces este es el factor que yo le voy a aplicar. A ver, a ver, Melissa, ¿a qué valor le voy a aplicar el 8 al millar? Se calcula el valor en aduana. Sobre el valor en aduana, perfecto. Entonces voy a utilizar el valor en aduana que está aquí y lo voy a multiplicar por el 8 al millar. Excelente.
y eso me da entonces 3.339. Aquí es importante decirles, y esta es una, no lo hice en el apunte, pero aquí lo digo, vamos a establecer como política, y así lo hace la autoridad, que vamos a redondear, no vamos a utilizar cantidades fraccionarias, sino que nos vamos a ir a números cerrados. Entonces, en este caso, yo tendría 83.492 y en el caso del derecho de trámite aduanal tendríamos 3.340. Vale, muy bien. Entonces, ahora ya tengo, digamos, estos dos elementos que son muy comunes en los pedimentos y en las operaciones de importación. Lo que sigue es calcular el IVA. Y para eso, bueno, pues nos vamos a ir a lo que sería la ley del IVA, en su artículo 27. Bien, primera cuestión que quiero que quede bien clara, entonces, las facturas del proveedor extranjero no tienen IVA. ¿En qué momento se calcula el IVA? En el momento en el que las mercancías llegan a la aduana, con este procedimiento que estamos realizando. Se calcula, en primer lugar, el arancel, si es que existe, si no hay un convenio, de un tratado de comercio o de libre comercio, y se calcula el derecho de trámite aduanal, porque ese es sobre propiamente la importación. Generalmente el derecho de trámite aduanal sí se paga. Y también luego se calcula el prevalidador. Ese es un aprovechamiento, que es una cantidad fija, son 240 pesos más son 260 pesos porque trae lo que es la compensación, y a eso le calculamos un IVA. Entonces, si tuviésemos que hacer la prevalidación, entonces pagamos también el prevalidador. Pero en general, digamos que solo se calcula el derecho de trámite aduanal y el arancel. Y lo que sigue sería calcular el IVA. Para esto, entonces, nos vamos a ir al artículo 27 de la ley del IVA, que dice así: de acuerdo con el artículo 27 de la ley del IVA, para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación. A ver, Fanny, por ahí te vi que estabas. Fanny, ¿cuál es esa base para el cálculo del impuesto general de importación? ¿Cómo, perdón? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la base gravable, Fanny, para el cálculo del impuesto general de importación? ¿El valor de aduana? El valor en aduana, perfecto. Entonces ahí está. Tomo en consideración el valor en aduana y dice enseguida, adicionado con el monto de este último gravamen y del monto de las demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación. Es decir, para calcular la base sobre la que voy a calcular el IVA, voy a tomar mi valor en aduana más el impuesto general de importación, o sea, el arancel, más cualquier otra contribución, en este caso, más el derecho de trámite aduanal. Si hubiera prevalidador, le sumaría el prevalidador, y cualquier otra contribución o aprovechamiento que se tenga que pagar con motivo de la importación, se lo sumo, y entonces calculo el IVA de importación, ¿ok? Vale, bien, entonces vamos a hacer la aplicación. Base para el impuesto al valor agregado. Tomo mi valor en aduana, que son 417.459, más mi arancel, mi impuesto general de importación, que son 83.492, más mi derecho de trámite aduanal, que serían 3.340, y eso se convierte en la base para el cálculo del impuesto al valor agregado, que en este caso van a ser 504.291.49. Luego, entonces, tengo que aplicar la tasa del IVA, pero aquí me acuerdo de mi clase de primero, cuando vi impuesto al valor agregado, me acuerdo que mi maestra me mandó un mapita en donde me decía que hay una zona fronteriza norte que va a estar aplicando una tasa del 8%. Y aquí tenemos lo que son los estados de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde en las ciudades específicas que se indican
van a aplicar, en lugar de la tasa del 16%, van a aplicar la tasa del 8%. Entonces tengo que saber por dónde ingresa la mercancía para que yo pueda aplicar la tasa del 16 o la tasa del 8%. En este ejercicio está ingresando por Nuevo León, por lo tanto la tasa que voy a aplicar va a ser la del 8%. ¿Sobre qué? Bueno, pues sobre mi base, ¿verdad? Que fue la suma de todos los conceptos anteriores. Por tanto, voy a tomar la suma de todo lo que dije anteriormente y lo voy a multiplicar por el 8%. Y entonces, este será mi IVA de importación. Este va a ser entonces el IVA de importación, que luego ya veremos cómo es que se registra todo esto con base en la norma, con base en la C4 y con base en la B15, que son las dos normas propiamente que vamos a emplear para hacer el registro de las operaciones de importación, que bueno, en nuestro temario vienen como proveedores extranjeros. Todo esto vamos a revisar cómo se registra y cómo se calculan los tipos de cambios y las fluctuaciones cambiarias. Eso ya lo veremos en la siguiente clase. ¿Preguntas hasta aquí?